Hay un tipo de oración que cansa incluso antes de terminar. Empiezas hablando, y algo en ti ya sabe que está vacío. No vacío de fe, vacío de presencia. Tal vez reconozcas ese estado. Las palabras salen, pero no bajan. La mente sigue inquieta, el cuerpo sigue tenso, el pecho sigue apretado. Es como si estuvieras hablando con Dios, pero sin estar realmente ahí. Un diálogo en el que solo aparece la superficie, y eso duele más que la incredulidad, porque quien no cree no espera nada, pero quien ora y no encuentra, empieza a sospechar de sí mismo. La sospecha se vuelve culpa, la culpa se vuelve esfuerzo, el esfuerzo se vuelve teatro, hablas más bonito, pides mejor, usas frases aprendidas, adoptas un tono humilde, a veces incluso dramático, y aún así algo no atraviesa. El silencio después de la oración no está lleno, está seco, no es misterio, es frustración. El problema es que casi nadie se detiene a observar cómo está orando por dentro. La atención se queda en el contenido, nunca en el estado, en la petición, nunca en el lugar desde donde nace la petición. Y entonces pasa desapercibido un detalle inquietante en los relatos sobre Jesús. Antes de los momentos en los que la realidad parece doblarse, sanación, encuentro, reversión, no hay prisa, no hay desesperación, no hay exceso de palabras. Hay una extraña economía interna, un tipo de recogimiento que no parece tensión, parece alineación. Él no se mueve como alguien que intenta convencer a lo divino, se mueve como alguien que ya dejó de discutir con lo real. Eso lo desmonta todo, porque si lo que antecede al milagro no es insistencia, entonces tal vez el milagro no responde al esfuerzo, tal vez responde al retiro, a la cesación de algo, a la interrupción de un ruido que normalmente ocupa todo el espacio, y aquí la mente se resiste, prefiere creer que falta más fe, más entrega, más merecimiento, porque esas ideas preservan el control, te mantienen activo, intentando, corrigiendo, ajustándote. Al ego le gusta eso, se siente útil, pero ¿y si lo que falta no fuera algo que añadir, sino algo que detener? La escena frente a la tumba de Lázaro es desconcertante precisamente por eso. No hay súplica, no hay negociación. Hay un agradecimiento dicho en un tiempo extraño, como si la decisión ya se hubiera tomado en otro plano, como si lo esencial ya hubiera ocurrido antes de cualquier gesto visible. Eso sugiere algo que incomoda profundamente. El movimiento decisivo no ocurrió afuera, ocurrió adentro. El milagro no comenzó cuando se removió la piedra. Comenzó en un punto interno donde ya no había conflicto entre voluntad y realidad, donde no había resistencia disfrazada de oración, y quizá eso es lo que la mayoría de nosotros nunca aprendió. La oración que todavía carga ansiedad ya es separación. La oración que nace del miedo todavía refuerza la distancia. La oración que intenta garantizar un resultado aún está atrapada en el control. Puedes llamarle fe, pero el cuerpo sabe que es tensión. Existe un tipo de silencio que no está vacío, es densidad, un silencio donde no estás esperando nada, ni demostrando nada, ni intentando ser visto, un silencio en el que la identidad se relaja, donde el personaje se cansa de actuar, donde queda algo más simple, más desnudo, más verdadero. Ese silencio no es cómodo, expone, quita la trama, te deja sin la protección de la explicación, y por eso casi nadie permanece en él el tiempo suficiente, pero es en ese punto donde algo se reorganiza. Los antiguos llamaron a eso Sofía, no como una figura distante, ni como una entidad externa, sino como la inteligencia que surge cuando el ruido se detiene, una lucidez que no grita, una claridad que no necesita afirmarse. Sofía no entrega respuestas listas, ajusta el eje. Ya lo has sentido alguna vez, un instante breve en el que la mente dejó de argumentar y simplemente viste, no una visión mística, viste el mecanismo, viste el apego, viste el miedo operando, y por un segundo quedó claro que el problema nunca fue falta de ayuda, fue exceso de interferencia. Esa percepción no consuela, incomoda, porque muestra cuánto confundes control con devoción. Tal vez por eso la oración que antecede al milagro no sea un discurso, sino un estado, un vaciamiento específico, una renuncia precisa, no a vivir,
sino a mandar. Cuando el control cae, emerge algo más profundo, no como emoción, como coherencia, y la coherencia es rara, porque exige que dejes de pedir sin estar dispuesto a cambiar de lugar por dentro. Exige que abandones la identidad que necesitas sufrir para existir. Exige que atravieses la puerta sin llevarte al personaje contigo. Por eso tanta gente ora, y tan pocas cosas se mueven, no porque Dios esté lejos, sino porque la persona nunca entró. El reino, cuando se menciona, no apunta hacia afuera, apunta hacia adentro, y adentro no hay aplausos, no hay público, no hay negociación, hay presencia, hay peso, hay verdad, y tal vez el mayor error fue transformar la oración en palabras, cuando siempre fue un tipo de silencio que reorganiza todo antes de que cualquier cosa suceda. Si algo en ti se inquietó ahora, no intentes resolverlo, no lo expliques, no estés de acuerdo ni en desacuerdo, solo observa esa incomodidad. Suele aparecer exactamente cuando una ilusión antigua empieza a perder fuerza. Hay una frase que casi todo el mundo lee demasiado rápido, como si ya supiera lo que quiere decir. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto. La mente moderna traduce eso como privacidad, como un consejo práctico para evitar la exhibición religiosa. Algo conductual, educado, pero esa lectura es demasiado cómoda, y todo lo que es demasiado cómodo en este tipo de enseñanza suele ser superficial, porque si fuera solo cuestión de alejarse físicamente, bastaría con cambiar de ambiente, ir a un cuarto silencioso, apagar la luz, cerrar con llave, y aún así, tú lo sabes, el ruido sigue, la cabeza no se calla, la ansiedad se sienta a tu lado, el pasado aparece, el futuro exige, el cuerpo está ahí, pero tú no entraste a ningún lugar. El cuarto no es un lugar externo, nunca lo fue. El cuarto secreto apunta a un espacio al que no se accede con los pies, sino retirando algo, un espacio que no se construye, se desocupa, y eso lo cambia todo, porque la mayoría de las personas nunca cierra la puerta correcta. Puedes estar solo en el cuarto físico y completamente expuesto por dentro, expuesto a la opinión ajena, incluso cuando nadie te está mirando, expuesto al miedo de equivocarte, expuesto a la necesidad de ser aceptado hasta por Dios, expuesto al hábito de explicarlo todo el tiempo. La puerta que hay que cerrar no es de madera, es psicológica, es la puerta de la reacción automática, es la puerta del diálogo interno, es la puerta de la identidad que quiere ser vista, incluso en la oración. Cerrar esa puerta duele, porque cuando se cierra el personaje se queda afuera y el personaje lucha por entrar, se agita, te recuerda las cuentas, las culpas, las urgencias, intenta convencerte de que ahora no es el momento, de que primero tienes que resolver algo, de que esto es una pérdida de tiempo. A eso le llamas distracción, pero es resistencia. El cuarto secreto no acepta al ego como está, no acepta negociación, no acepta justificación, exige una desnudez específica, quedarte sin argumentos internos, sin defensa, sin actuación. Y aquí está el punto que casi nadie enfrenta con honestidad. Tú no entras a ese cuarto cuando quieres resultados, entras cuando aceptas no controlar. Por eso tanta gente evita ese espacio, no por falta de fe, sino por exceso de apego, apego a la propia narrativa, apego al dolor conocido, apego a la identidad construida sobre el esfuerzo, la queja, la búsqueda interminable. Entrar al cuarto secreto es renunciar a la posición de mendigo profesional. Es dejar de relacionarte con Dios como alguien a quien siempre le falta algo. Es abandonar, aunque sea por unos minutos, la identidad que se define por la carencia, y eso provoca un vacío inmediato. No el vacío místico romantizado, sino un vacío crudo, un silencio que no responde, un espacio donde no hay sensación especial, donde no hay consuelo instantáneo, donde te quedas sin referencia. En ese punto, la mayoría regresa, reabre la puerta, vuelve a las palabras, vuelve a la petición, no porque el cuarto no funcione, sino porque funciona demasiado rápido, desarma el teatro.
Jesús no describe ese lugar como un escenario de revelaciones espectaculares, lo describe como secreto, y secreto, aquí, no significa información escondida, significa algo que no puede exhibirse sin destruirse. Lo que sucede ahí no se vuelve discurso, se vuelve eje. Cuando cierras esa puerta de verdad, ocurre algo extraño. El impulso de pedir disminuye, no porque te vuelvas indiferente, sino porque la necesidad pierde fuerza, la urgencia cede, la mente se desacelera, y poco a poco una inteligencia más silenciosa empieza a operar. No es emoción, es alineación. Te das cuenta de que muchas de tus oraciones no eran diálogo, eran un intento de alivio, un intento de aliviar la tensión sin tocar la causa, un intento de ser escuchado sin escuchar lo que ya era evidente. En el cuarto secreto eso no pasa. Ahí te das cuenta de cuánto hablas para no sentir, de cuánto pides para no cambiar, de cuánto espiritualizas para no atravesar tu propia contradicción. Y eso no llega como acusación, llega como claridad. Esa claridad no te dice qué hacer, te muestra lo que ya estás haciendo sin darte cuenta, te muestra el mecanismo funcionando, te muestra cuánto reaccionas en automático ante la incomodidad, cuánto corres hacia el pensamiento cuando el silencio empieza a apretar, y si no huyes, algo se reacomoda. No hay visión, no hay voz, no hay señal externa, hay una especie de acuerdo interno, como si partes de ti que vivían en guerra hicieran una pausa, como si la necesidad de controlar bajara lo suficiente para que pudiera emerger otro orden. Aquí es donde el símbolo de Sofía empieza a tener sentido, no como una figura distante, sino como esa inteligencia que aparece cuando el ruido se calla, una sabiduría que no necesita imponerse, simplemente se vuelve evidente. Sofía no llega con respuestas listas, revela incoherencias, y ver la incoherencia duele más que no saber, porque te obliga a dejar de mentirte, te obliga a reconocer que muchas cosas que llamas fe son solo miedo bien articulado, que gran parte de tu esfuerzo espiritual es un intento de garantizar identidad. En el cuarto secreto no sostienes un personaje, y sin personaje queda la verdad. Esa verdad no promete milagros, prepara el terreno, porque mientras intentas convencer a Dios, no escuchas, mientras hablas sin parar, no entras, mientras oras para mantener el control, te quedas fuera del único lugar donde algo realmente cambia. El cuarto secreto no es un refugio, es un confrontamiento silencioso, y lo más desconcertante es que nadie puede entrar por ti, nadie puede enseñarte exactamente cómo, no hay método externo, no hay técnica segura, solo hay disposición para sostener el silencio sin huir. Tal vez por eso esta enseñanza se fue domesticando con el tiempo, convertida en moralidad, en disciplina, en hábito externo, porque si se tomara en serio desmontaría muchas cosas, derrumbaría mucha identidad espiritual construida sobre esfuerzo y exhibición. Pero cuando entiendes que la puerta se cierra por dentro, algo cambia en la forma en que te acercas a lo invisible, dejas de intentar producir un efecto, dejas de buscar sensaciones, dejas de pedir pruebas, entras y permaneces. Y permanecer en ese punto es más difícil que pedir, porque pedir todavía te mantiene al mando. Permanecer exige que sueltes, y cuando sueltas lo suficiente, algo empieza a moverse sin hacer ruido. Existe un tipo de inteligencia que nunca ha sido valorada porque no impresiona, no brilla, no compite por espacio, no gana debates, solo ve. La sientes cuando aparece porque algo en ti deja de explicarse. La mente se desacelera no por esfuerzo, sino por reconocimiento, como si un engrane antiguo por fin encajara y el ruido se detuviera. Esto no es éxtasis, es sobriedad, y quizá por eso casi nadie la busca de manera consciente, porque esta inteligencia no infla el ego espiritual, al contrario, lo expone. Muestra cuánto confundes la intensidad emocional con la verdad. Muestra cuánto te gusta sentir algo fuerte para evitar mirar con precisión. Los antiguos llamaron a esto Sofía, no como un personaje mítico y lejano, sino como un principio vivo, una forma de percepción que surge cuando el ruido interior se ordena, una sabiduría que no viene a consolar, sino a alinear.
Sofía no habla fuerte, no lo necesita, no compite con tus pensamientos, los atraviesa, revela el mecanismo detrás de ellos, y cuando ves el mecanismo, pierde poder. Tal vez ya lo hayas experimentado en momentos cotidianos, una conversación en la que alguien dijo algo simple y, sin drama, te diste cuenta de una verdad incómoda sobre ti mismo. No hubo acusación, no hubo ataque, solo claridad, y esa claridad dolió más que cualquier confrontación. Eso es Sofía en acción, no como conocimiento acumulado, sino como inteligencia perceptiva, la capacidad de ver lo que está pasando ahora sin intentar corregirlo de inmediato, sin huir, sin justificar, y es exactamente eso lo que la mayoría evita en la vida espiritual, porque ver de verdad exige abandonar la narrativa que construiste para sobrevivir, exige admitir que mucho de lo que llamas búsqueda es una fuga elegante, que mucho de lo que llamas devoción es un intento de anestesia, que gran parte de tu esfuerzo no es amor, es miedo a perder identidad. Sofía no arranca eso a la fuerza, solo ilumina, y cuando algo queda iluminado sin juicio, ya no queda mucho espacio para el autoengaño. Tal vez por eso la sabiduría nunca fue popular, no promete ventaja, no ofrece pertenencia automática, no crea grupo, aísla, no porque separa, sino porque retira el apoyo de las ilusiones compartidas. Cuando esta inteligencia empieza a operar, percibes algo desconcertante. El problema nunca fue la ausencia de Dios. El problema siempre fue el exceso de ti, exceso de opinión, exceso de expectativa, exceso de diálogo interno. Jesús no se mueve como alguien que descubrió una técnica secreta, se mueve como alguien que no está dividido, alguien en quien voluntad, percepción y acción no están peleando todo el tiempo, y eso lo cambia todo. La división interna consume energía, la integración libera. Sofía actúa justo ahí, no añade algo nuevo, retira lo que está en conflicto, disuelve la fricción, y cuando la fricción cae, el movimiento se vuelve natural. Por eso, antes de cualquier acción significativa, hay recogimiento, no como ritual, sino como ajuste, un regreso al eje, una escucha sin palabras. La mayoría de nosotros intenta vivir sin eje, tratando de compensar con esfuerzo, con disciplina, con moralidad, pero sin eje todo se vuelve desgaste, hasta la fe. Sofía restaura el eje, y el eje no se impone, se reconoce. Lo reconoces cuando algo en ti deja de pedir permiso para existir, cuando la necesidad de aprobación disminuye, cuando la prisa por llegar a algún lugar espiritual pierde sentido, no porque te rendiste, sino porque te diste cuenta de que estabas corriendo en círculos. Esa percepción no viene acompañada de alegría inmediata, muchas veces viene acompañada de duelo, un duelo silencioso, por la imagen que tenías de ti mismo, por la historia que contabas, por el personaje espiritual que sostenías. Pero ese duelo es limpio, no paraliza, simplifica. Con Sofía la vida se vuelve menos dramática y más precisa, menos intensa y más real. Empiezas a notar dónde reaccionas en automático, dónde finges entrega mientras sigues controlando, dónde llamas fe a lo que en realidad solo es apego. Y lo más inquietante, dejas de poder mentirte, no porque te volvieras moralmente mejor, sino porque la inteligencia que observa no negocia con la fantasía, no condena, no perdona, ve, y ver es suficiente. Aquí es donde mucha gente se echa para atrás, porque sin autoengaño pierdes comodidad, pierdes el discurso que te sostenía, pierdes la justificación para seguir igual, pero si sostienes esa mirada un poco más, pasa algo inesperado. La culpa pierde fuerza, la ansiedad se desacelera, el miedo deja de mandar, no porque hayas resuelto todo, sino porque dejaste de alimentar el mecanismo. Sofía no te dice qué hacer mañana, cambia el lugar desde donde actúas hoy, y actuar desde un lugar no dividido lo cambia todo. Las palabras se vuelven más cortas, la acción más directa, la oración más silenciosa, no porque aprendiste una técnica, sino porque ya no hay suficiente ruido como para estorbar. Tal vez eso es lo que antecede a lo que llamamos milagro, no una petición concedida, sino un ser humano que salió del conflicto interno, un ser humano que dejó de pelear con la realidad,
un ser humano que ya no bloquea el flujo con miedo, control y expectativa. Cuando la inteligencia que no grita ocupa el centro, algo pasa sin resistencia, y lo más desconcertante es que eso no se siente grandioso, se siente demasiado simple como para ser valorado, pero todo lo que es demasiado simple suele ser ignorado por quien todavía necesita espectáculo para creer. Sofía no ofrece espectáculo, ofrece verdad operativa, y la verdad operativa no emociona, organiza, y tal vez organizar sea el acto más espiritual que existe. Existe una ilusión persistente en la vida espiritual, creer que el obstáculo está afuera, fuera de ti, en fuerzas invisibles, en circunstancias, en personas, en falta de oportunidad, falta de tiempo, falta de respuesta. Esa ilusión es cómoda porque mantiene intacto el centro, te permite seguir igual mientras esperas que algo cambie alrededor, pero llega un punto en el que esa narrativa empieza a fallar, un punto en el que percibes, con una incomodidad creciente, que en realidad nada bloquea el acceso, excepto un gesto que tú mismo evitas hacer. La puerta siempre estuvo ahí, y siempre fue interna. El problema es que cerrar esa puerta no es un acto simbólico bonito, es un gesto psicológico concreto, un corte, una renuncia silenciosa. Algo en ti se queda afuera cuando se cierra, y esa parte no acepta ser excluida sin pelear. Esa parte es el mecanismo, no el enemigo externo, no la tentación dramática, sino el conjunto de hábitos mentales que te mantienen identificado con el control, la explicación y la reacción. Reconoces el mecanismo cuando intentas sostener el silencio y algo en ti empieza a agitarse. Surgen pensamientos urgentes, aparecen sensaciones incómodas, la mente fabrica argumentos convincentes para interrumpir el proceso. Esto no es productivo, tienes que resolver aquello. Luego regresas, a eso le llamas distracción, pero es defensa. El mecanismo existe para preservar la identidad. No quiere que entres en un espacio donde él no manda, donde no define el ritmo, donde no interpreta todo. Cerrar la puerta por dentro significa exactamente eso, dejar de alimentar al mecanismo, y el mecanismo reacciona como cualquier sistema al que le quitan energía. Hace más ruido, genera miedo, intenta negociar, dramatiza. En ese punto, mucha gente confunde la incomodidad con un error. Cree que está haciendo algo mal porque no se siente bien, y retrocede, vuelve a la superficie, vuelve a las palabras, vuelve a la petición. Pero la incomodidad no es señal de error, es señal de contacto, contacto con un espacio donde el mecanismo no reina, donde la identidad habitual empieza a perder centralidad, donde ya no puedes definirte con los mismos reflejos. Esa pérdida asusta porque te entrenaron para creer que sin control todo se derrumba, que sin narrativa desapareces, que sin reacción te anulas. Pero lo que empieza a pasar cuando la puerta se cierra es lo contrario del colapso. Sí, hay un colapso, pero es del falso centro. Eso que parecía tú empieza a verse como patrón, como hábito, como condicionamiento, y esa visión no llega como crítica, llega como una constatación silenciosa. Te das cuenta, por ejemplo, de cuánto vives anticipando, de cuánto piensas en lo que va a pasar después, de cuánto nunca estás completo en el momento, de cómo usas el futuro para evitar el ahora. Te das cuenta de cuánto reaccionas en automático ante las sensaciones internas. Aparece una incomodidad y corres al pensamiento. Surge una angustia y buscas distracción. Se asoma un vacío y tratas de llenarlo con significado. Todo eso es el mecanismo intentando mantener la puerta abierta, porque la puerta abierta significa acceso sin límites, significa que él sigue decidiendo, significa que tú sigues viviendo en reacción. Cerrar la puerta no es suprimir pensamientos, es no seguirlos, no es pelear contra las sensaciones, es no dramatizarlas, no es volverte rígido, es volverte indisponible para el automatismo. Esa clase de indisponibilidad es rara, porque exige madurez interna, exige que soportes no saber qué hacer por unos instantes, exige que te quedes sin la sensación de control que siempre te acompañó, pero es justo ahí donde algo cambia de eje. Cuando el mecanismo no se alimenta, pierde intensidad, no desaparece, pero se debilita,
y en el espacio que se abre aparece algo más estable, no una emoción elevada, una presencia simple. Esa presencia no comenta, no juzga, no proyecta, solo está, y al estar, reorganiza. De esa reorganización nace la coherencia, esa coherencia que no necesita afirmarse porque se siente en el cuerpo. La acción deja de ser reactiva, la palabra pierde exceso, la decisión surge sin drama, y aquí es donde mucha gente se equivoca al imaginar el poder espiritual como algo extraordinario. En realidad, se manifiesta como una normalidad profunda, como alineación entre lo que percibes, sientes y haces. Jesús no enfrenta fuerzas externas para hacer lo que hace, no libra batallas visibles, simplemente no está dividido, y alguien que no está dividido se mueve con precisión. La división interna crea retraso, la integración crea flujo. La puerta que se cierra por dentro impide la interferencia del miedo, impide el sabotaje silencioso, impide la necesidad constante de confirmar si todo está bien. Cuando esa puerta está cerrada, no pides para garantizar un resultado, actúas desde un lugar que ya aceptó lo real, y aceptar no es pasividad, es lucidez, lucidez suficiente para no pelear contra lo que es, lucidez suficiente para actuar cuando es necesario, lucidez suficiente para no actuar cuando es teatro. Ese es el punto que casi nadie quiere atravesar, porque desarma la fantasía de la espiritualidad como refugio emocional. Aquí no hay anestesia, hay responsabilidad, responsabilidad de notar cuándo estás reaccionando, responsabilidad de reconocer cuándo estás intentando controlar, responsabilidad de no usar a Dios como excusa para no cambiar de posición interna. Cerrar la puerta por dentro es un gesto solitario, no porque estés solo, sino porque nadie puede hacerlo por ti. Ninguna enseñanza sustituye ese momento, ninguna técnica lo garantiza, ninguna autoridad lo valida. Es un corte íntimo e irreversible. Después de ver el mecanismo en acción, ya no puedes fingir que no lo ves, y eso cambia tu relación con todo: oración, decisión, silencio, acción. Dejas de pedir para escapar, dejas de buscar para completarte, dejas de hablar para convencerte, y algo en ti empieza a actuar sin ruido. Tal vez eso es lo que antecede a cualquier transformación real, no una intervención externa, sino una interrupción interna, no una respuesta que llega desde afuera, sino la cesación de la interferencia. La puerta siempre estuvo ahí, y siempre fue discreta, no se abre con esfuerzo, se cierra con claridad, y cuando se cierra, lo que queda no es vacío, es espacio suficiente para que algo más grande pase sin distorsionarse. Hay un momento silencioso en el que la fe deja de ser creencia y se vuelve postura. No pasa de golpe, no viene con una sensación espiritual, pasa cuando algo en ti deja de contradecirse. Hasta ahí, la mayor parte de lo que llamas fe es tensión bien intencionada. Dices que confías, pero vives anticipando lo peor. Dices que te entregas, pero vigilas cada resultado. Dices que crees, pero reaccionas ante cualquier amenaza como si todo dependiera de ti. Eso no es hipocresía, es fragmentación. La mente va hacia un lado, el cuerpo reacciona hacia otro, y el discurso intenta sostener una imagen que ya no encaja, y esa fricción constante cansa más que el dolor explícito, porque es un dolor difuso, sin nombre, un desgaste interno que intentas compensar con esfuerzo espiritual, más oración, más lectura, más búsqueda, pero llega un punto en el que el esfuerzo empieza a fallar, no porque te rendiste, sino porque algo en ti notó la incoherencia, notó que pedir paz mientras vives en guerra interna no funciona, que pedir dirección mientras evitas el silencio no resuelve, que hablar de confianza mientras exiges garantías todo el tiempo no se sostiene. Esa percepción no llega como acusación, llega como agotamiento. Te cansas de contradecirte. Ahí es donde la fe empieza a cambiar de naturaleza. Deja de ser una idea que intentas sostener y se vuelve un estado que emerge cuando dejas de pelear con lo que ves. En ese punto, la fe no es creer que todo va a salir bien, es dejar de actuar como si todo estuviera mal. Parece poco, pero lo cambia todo. Cuando la fe se vuelve coherencia,
Ya no necesitas repetirte afirmaciones internas, no tienes que convencerte, el cuerpo ya está alineado con la percepción, la acción nace sin drama, la decisión no pide validación constante, empiezas a notar pequeños cambios, la prisa disminuye, la reacción pierde fuerza, la necesidad de explicar cada paso se disuelve, no porque te volviste indiferente, sino porque algo en ti encontró eje. Ese eje no viene de una promesa, viene de claridad. Te das cuenta, por ejemplo, de que muchas de tus oraciones eran intentos de escapar de la incomodidad, peticiones para que algo cambiara afuera porque no querías atravesar lo que estaba adentro, y cuando eso se vuelve claro, la forma de orar se transforma. Las palabras se vuelven más cortas, a veces desaparecen, ya no hay urgencia por ser respondido, porque ya no existe la fantasía de separación, no estás intentando alcanzar algo lejano, estás sosteniendo presencia donde antes había fuga. En ese punto, la fe deja de ser emocional, y eso asusta a mucha gente, porque una fe emocional tiene picos, pero también tiene caídas, depende de sentir algo para continuar. En cambio, la fe coherente es discreta, no entusiasma ni deprime, estabiliza, no promete alivio inmediato, ofrece integridad. La integridad es cuando no necesitas dividirte para vivir, cuando lo que percibes, sientes y haces no entra en conflicto todo el tiempo, cuando no necesitas crear una versión espiritualizada de ti para soportar la realidad. Jesús no enseña la fe como una creencia abstracta, encarnó la fe como alineación. Lo que dice no contradice lo que hace no contradice lo que sostiene en silencio. No hay duplicidad, y la duplicidad es lo que más bloquea cualquier transformación real. Puedes incluso creer las palabras correctas, pero si el cuerpo vive en alerta, algo no cuadra. Puedes hablar de entrega, pero si el gesto es de control, la incoherencia permanece, y la realidad responde a la coherencia, no al discurso. Cuando la fe se vuelve coherencia, el miedo no desaparece, pero pierde autoridad. Puede aparecer, pero no gobierna. Se ve como reacción, no como verdad. Eso cambia la forma en la que enfrentas los desafíos. No pides no pasar por ellos. Los atraviesas sin teatralizar, sin convertir cada obstáculo en una prueba espiritual, sin usar la dificultad como identidad. Ese cambio es sutil, pero profundo, e irreversible. Después de notar la diferencia entre creer y estar alineado, ya no puedes volver del todo al estado anterior. El discurso vacío empieza a incomodar. La espiritualidad performativa pierde sentido. El exceso de palabras suena como ruido. Empiezas a valorar lo simple, lo directo, lo esencial. Y eso no te hace menos espiritual, te hace más real. Tal vez eso es lo que antecede a lo que llamamos milagro, un ser humano que dejó de sabotearse por dentro, un ser humano que ya no bloquea el flujo con miedo, expectativa y necesidad de control, un ser humano que actúa desde un lugar entero. Cuando la fe se vuelve coherencia, no fuerzas los acontecimientos, no intentas manipular lo invisible, te vuelves disponible, y la disponibilidad es más poderosa que el esfuerzo, porque el esfuerzo todavía carga tensión, la disponibilidad carga apertura, y la apertura permite que la realidad se reorganice sin resistencia. Eso no garantiza resultados específicos, pero garantiza algo más raro, verdad interna, y la verdad interna sostiene cualquier resultado. Tal vez el mayor error fue tratar la fe como algo que tienes que producir, cuando en realidad es algo que emerge cuando dejas de dividirte, cuando dejas de pedir con una mano mientras con la otra sigues aferrado al control. Cuando la fe se vuelve coherencia, la oración deja de ser petición y se vuelve presencia. La acción deja de ser reacción y se vuelve respuesta. La vida deja de ser un campo de batalla y se vuelve camino. No un camino fácil, pero un camino íntegro. Y la integridad, incluso cuando duele, siempre libera más que cualquier promesa. Existe un instante que casi nadie reconoce porque no tiene forma. No es revelación, no es respuesta, no es milagro. Es un silencio distinto, no el silencio que buscas para descansar, sino el silencio que aparece cuando ya no hay nada que sostener, cuando la mente ya vio sus propios trucos, cuando el mecanismo perdió la fuerza suficiente para no mandar, cuando la fe dejó de pedir y la coherencia ya no necesita afirmarse.
Ese silencio no trae consuelo inmediato, trae peso, un peso limpio, sin drama, sin narrativa. Es como quedarte quieto al borde de algo que no pide valentía, sino honestidad. No exige esfuerzo, sino renuncia. Renuncia a seguir siendo quien fuiste solo por costumbre. Este es el punto que muchos evitan, incluso después de recorrer todo el camino interior, porque aquí ya no hay búsqueda, y quien construyó su identidad sobre la búsqueda se siente amenazado. ¿Quién soy yo si no estoy buscando nada? ¿Quién soy yo si no estoy pidiendo? ¿Quién soy yo si no estoy intentando mejorar? Estas preguntas surgen sin respuesta, y se quedan. El último silencio no responde. Retira. Retira la prisa. Retira la necesidad. Retira el impulso de hacer algo para sentirte válido, y el ego entra en pánico justo ahí, porque vive del movimiento, vive de tareas, vive de metas, vive de comparación, vive de la sensación de progreso, pero en ese punto no hay progreso, hay pausa, no una pausa forzada, sino una pausa inevitable, como cuando el cuerpo se cansa de huir, como cuando la mente acepta que ya no hay argumento que se sostenga. Ese silencio no es ausencia de Dios, es ausencia de interferencia, y tal vez por eso precede cualquier manifestación real de lo que llamamos luz, porque la luz aquí no es una visión mística, es claridad sin ruido, es cuando ves sin interpretar, actúas sin justificar, sientes sin dramatizar. Esa claridad no cambia el mundo de inmediato, cambia la manera en que estás en el mundo, y eso es más radical que cualquier evento externo. Cuando Jesús se recoge antes de actuar, no está acumulando poder, está dejando de bloquear, está quitándose del camino, está permitiendo que algo más grande opere sin pasar por el filtro del miedo, la expectativa, la identidad. El último silencio es exactamente eso, quitarte de tu propio camino, y quitarte de tu propio camino exige madurez, exige aceptar que no necesitas ser especial para ser verdadero, que no necesitas una experiencia extraordinaria para estar alineado, que no necesitas garantías para actuar con integridad. Ese silencio no promete seguridad, pero ofrece estabilidad, una estabilidad extraña, porque no depende de las circunstancias. Puedes estar frente a la pérdida, la enfermedad, la incertidumbre, y aún así no estar en guerra por dentro, no porque te volviste indiferente, sino porque dejaste de pelear contra lo que es. Esa postura lo cambia todo, sin anunciar el cambio, sin espectáculo. Así aparece la luz, no como algo que llega, sino como algo que siempre estuvo y que ahora ya no está bloqueado, bloqueado por el exceso de pensamiento, por el exceso de petición, por el exceso de identidad. El último silencio no te hace mejor, te hace simple, y la simplicidad asusta a quien vive de la complejidad emocional, a quien construyó su valor sobre el dolor, la búsqueda, el esfuerzo constante, pero cuando la simplicidad se instala, algo profundo se ordena, las decisiones se vuelven más claras, las palabras disminuyen, las reacciones pierden urgencia, ya no necesitas probar que confías, confías porque no estás dividido. Eso no te vuelve pasivo, te vuelve preciso, preciso para hablar cuando es necesario, preciso para actuar cuando es el momento, preciso para quedarte cuando todos huyen. Tal vez ese sea el verdadero milagro, un ser humano que no reacciona en automático, un ser humano que no negocia con el miedo, un ser humano que no usa a Dios para escapar de su propia responsabilidad interna. Ese tipo de ser humano cambia ambientes sin intentarlo, cambia relaciones sin convencer, cambia situaciones no por fuerza, sino por coherencia, y esa coherencia nace en el silencio final, no al principio, al final de la petición ansiosa, al final de la búsqueda interminable, al final del intento de controlar lo invisible. Después de eso, la oración ya no necesita ocurrir. La vida se vuelve oración, no en un sentido poético, en un sentido práctico. Cada gesto nace de un lugar entero, cada decisión carga menos ruido, cada palabra pesa más porque no intenta llenar ningún vacío, y eso es raro, porque exige perder algo que muchos no quieren perder,
la identidad construida sobre la falta, pero cuando esa identidad cae, lo que queda no es nada, es espacio, espacio suficiente para que la luz atraviese sin distorsión. Y tal vez todo lo que se llamó oración de Sofía siempre fue esto, no una fórmula, no una frase, no un secreto borrado, sino la disposición de sostener el último silencio sin huir, porque quien sostiene ese silencio no pide milagro, se vuelve disponible para que ocurra algo verdadero, y eso, en silencio, lo cambia todo. Si este silencio te alcanzó, no necesitas hacer nada con él, no lo expliques, no lo conviertas en concepto, solo no corras de vuelta al ruido, porque algunas puertas, después de cerrarse por dentro, ya no se abren de la misma manera. Antes de cerrar, quiero quitarle el peso al análisis y hablar como alguien que ya estuvo exactamente ahí donde tú estabas mientras escuchabas todo esto. Hubo una etapa de mi vida en la que yo también oraba mucho, oraba bien, con las palabras correctas, las referencias correctas, la intención correcta. Por fuera parecía devoción, por dentro era agotamiento, un cansancio silencioso de quien siente que siempre está pidiendo y nunca llega. Recuerdo una noche en particular, nada dramática, ningún colapso, solo silencio. Me senté, como tantas veces, dispuesto a hablar con Dios, y por primera vez algo en mí se rindió. No fue una fe heroica, fue cansancio. Simplemente ya no tenía discurso. Ninguna frase me parecía honesta, ninguna petición tenía sentido. Entonces me quedé ahí, sin orar. Al principio llegó la incomodidad, la mente intentando llenar el espacio, el impulso de levantarme, agarrar el celular, huir de ese vacío. Pero no huí, no por virtud, por cansancio, así de simple. Y en ese silencio sin intención algo cambió. No hubo respuesta, no hubo sensación mística, hubo claridad, una claridad casi incómoda. Vi, sin emoción, cuánto usaba la oración para intentar mantener el control, cuánto hablaba para no escuchar, cuánto buscaba para no detenerme. Eso no me hizo mejor, pero me hizo más verdadero. Desde entonces, mi relación con el silencio nunca volvió a ser la misma, ni con la fe, ni con la vida, no porque encontré algo nuevo, sino porque dejé de bloquear lo que siempre había estado ahí. Por eso te agradezco a ti, que llegaste hasta aquí, porque quedarte no es común. La mayoría corre cuando el ruido baja. Tú te quedaste, y eso dice mucho más de ti que cualquier comentario podría decir. Si algo en este video te tocó, no lo conviertas en identidad, no intentes explicarlo, no lo lleves al debate, solo observa cómo vas a actuar distinto en los próximos días, en qué momentos vas a hablar menos, en qué momentos vas a reaccionar menos, en qué momentos vas a sostener el silencio sin huir. Si este contenido describió algo real en ti, no como teoría sino como espejo, considera darle like al video y suscribirte al canal. Eso ayuda a que este tipo de contenido, más silencioso, más profundo, siga existiendo en medio del ruido. Si quieres, escribe en los comentarios solo una cosa. ¿Qué notaste en ti que antes pasaba desapercibido? No para mí, para ti. Los próximos videos no continúan este tema, lo profundizan desde otro ángulo. Si sientes curiosidad sin ansiedad, elige uno. Si no la sientes, respeta el silencio, porque quien entiende este punto ya lo sabe. No todo movimiento tiene que ser inmediato,